Pues bienvenidos a una tertulia más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, bienvenidos, con muchas ganas de una tertulia más, ¿no? Que hacía tiempo que no hacíamos y la de hoy yo creo que va a ser muy interesante, un tema que mola, muy presente en todo lo que hacemos y yo creo que os va a gustar mucho. Llevamos persiguiendo esto Es verdad. bastante tiempo, Efectivamente. así que No podíamos disfrutadlo. eso es, no podíamos dejar escapar la oportunidad. Se ha dado y la vamos a hacer. ¿A quién tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos con nosotros a José Blesa, nutricionista deportivo, y bueno, vamos a hablar un poco tema nutrición, pues cómo empezó, dónde está ahora actualmente y bueno, curiosidades y cosas que yo creo que siempre vienen bien saber en este mundo del fútbol, que la nutrición, como todos sabéis, es vital hoy en día. Una de las bases del deporte, El deporte. y de la vida. Efectivamente. Así que, Así es. aunque no seas deportista, esto lo puedes aplicar a tu vida diaria. Eso es, así es. Pues José, cuéntanos un poco, preséntate a nuestra familia. Sí. No, es verdad que me lleváis intentando hablar conmigo Mucho un tiempo y he aprovechado ahora que he venido a trabajar con la Liga, que es otro de los proyectos que tengo, doy clases en el máster de optimización del rendimiento. Y bueno, pues yo soy nutricionista deportivo, como habéis dicho, especializado por el número de clientes que tengo en fútbol. En concreto, llevo muchísimos años trabajando con futbolistas. Y bueno, aparte de nutricionista, como habéis dicho, pues también soy farmacéutico, aunque tampoco lo he... Bueno, ahora con tu historia también nos contarás Eso es. por qué, claro. Sí. Y bueno, y además de estar trabajando con muchísimos deportistas de forma individual, que es lo que hemos estado hablando, que bueno, pues que es mi pasión, pues también he trabajado en clubes y bueno, y actualmente, pues, como sabéis, en Al Nasser, en Arabia Saudí. Qué guay. ¿Al Nasser o Al Nasares? Al Nasser. Al Nasser. Sí. Al Nasser. Joder, es que Al lo he escuchado de Nasser. mil formas. Al Nasser. Al Nasser, sí. Qué bueno. ¿Y cómo empezó todo? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cuándo empezó tu pasión o la curiosidad por este mundillo? Pues mira, yo hice farmacia. Yo hice farmacia al principio, porque mi familia tiene una farmacia, mi padre es farmacéutico, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde En naciste? Guadix. Bueno, yo soy de Almería. Vale. Has dicho muy bien Ay. poniendo la camiseta de Almería aquí. Que además el equipo que más cariño le tengo. Ni Madrid ni Barça. Eso está bien. Y bueno, tengo una farmacia y bueno, como hijo de farmacéutico, pues estudié farmacia. ¿Qué pasa? Luego se dio y bueno, cuando tú cursas farmacia, hay muchas asignaturas que son comunes, te las convalidan y entonces, pues bueno, haciendo un par de añitos más, te sacas la carrera de nutrición, que la hice simplemente porque me gustaba el deporte, siempre me gustó mucho el deporte, me gustaba cuidarme, Se nota. pero así, sin más. Es decir, que no tenía proyección de... Jamás he tenido no, en ese momento no tenía proyección de trabajar ni siquiera de trabajar como nutricionista. Pero bueno, empecé a trabajar como nutricionista, puse una consulta, después, al terminar el máster del Real Madrid, del que luego durante muchos años he sido profesor también, que es otra cosa. Me encanta hablar, ¿Sí? me encanta explicar. Eso, Guau. me Eso encanta. tiene que ser vocacional, Sí. tiene que gustar. Sí, creo porque que si sí. no, eso no funciona. Creo que Es sí, verdad. eso guay. me encanta. Y bueno, pues empecé a trabajar con gente, empecé a trabajar en nutrición clínica, pues con las señoras que venían allí a la farmacia, clientes de la farmacia. ¿Qué pasa? Que en Guadix hay un nicho de deporte que es poco conocido fuera, pero allí todo el mundo lo practica porque hay una cultura de muchos años que es la marcha atlética. No sé si conocéis... La marcha. Lo Eso correcto. Vale. Un tipo de una disciplina atlética en la que se corren normalmente 20 kilómetros y tal. Allí había, bueno, pues Paquillo Fernández, no sé si os acordáis de él, que fue mundialista, olímpico y tal, y un fenómeno. Y empecé a trabajar pues, con ese tipo de deportistas, también con los chavales que iban al gimnasio, y entonces yo empecé a trabajar un poco con la nutrición deportiva. Y bueno, y poco a poco a mí lo que me ha gustado siempre ha sido el fútbol. Yo de pequeño he jugado al tenis, jugaba muy bien, y jugaba al fútbol, pero era muy malo jugando al fútbol. Pero era lo que es muy malo, pero te gusta jugar al fútbol y no al tenis, ¿sabes? Entonces siempre he trabajado con deportistas de todo tipo, es decir, desde, te digo, halterofilia, todos los deportistas que os digo son de alto rendimiento, de verdad, deportistas olímpicos, jugadores de la NBA o incluso el pádel. Y además una cosa que como siempre me ha gustado, yo el pádel empecé a trabajar con jugadores de pádel, Javier Garrido, con Miguel Yanguas, tal, y entonces dije, pues voy a jugar al pádel. Y me he enganchado al pádel. ¿Sí? Me ¿Te has enganchado? encanta el pádel, Uno me más. encanta el pádel, Uno me más, encanta. Me encanta. Yo cuando estaba aquí en España, pues a jugar 4 o 5 veces a la semana. O sea, me encanta. Hombre, también te digo, es que teniendo esa gente de profesores y de ayudantes ahí, esos te Sí, enseñan sí, rápido a De jugar. hecho, además lo he estado viendo ahí en Riyadh, en el Premier claro. Padel. ¿Allí tienes sitios donde jugar?
¿O hay poco? Sí hay sitios donde jugar, lo que pasa es que como todo, es decir, allí, bueno, alquilar una pista son 200 euros. O sea, una pista para una hora y media, ¿no? Y luego están ocupadas siempre. Y además son la mayoría al aire libre. No es como, es una locura. ¿En Arabia te cuesta $200 o 200 euros? dólares, 200 dólares. Una hora y Una media hora de y media pádel. de pádel. Aquí Joder, vamos, pues ya te tiene que gustar. aquí, también te digo, aquí vamos en camino. Sí, sí, Aquí vamos sí. en camino. Y, Cada vez es más sí, caro. y ojo, tenéis que ver el nivel de allí. Sí. Uf, es complicado. Digamos que tú eres de lo mejorcito. Sí, no, allí jugamos con el médico, el fisio, Sí. tal. No sé, que hay muchos españoles allí, eso sí es verdad. Y bueno, como te decía, a mí al final, pues he trabajado muchísimos deportes, pero a mí lo que me gusta era el fútbol. Y yo siempre quise tener la oportunidad, como todo. Es muy difícil tener la oportunidad de trabajar en fútbol, que es el deporte, pues bueno, que todos los profesionales quieren trabajar, porque es el que más visibilidad tiene. Y es cierto que trabajar con un maratoniano en la leche o un ciclista que hace un tour en la leche, y es muchísimo más complejo donde va a parar. Sí. Pero imagínate un tío que tiene que hacer 200 kilómetros durante Claro. 20 días. O sea, es una Yo nunca lo he burrada. entendido, la verdad. Yo tampoco. O sea, Te debe gustar mucho. ¿por qué lo hacen? Vale, pero tiene mucho mérito el que tiene detrás, ¿no? Ayer le explicaba a los chicos de la liga, a los alumnos, ¿no? Les decía, y esto es así, ¿qué pasa en el fútbol? Que no es tan limitante. ¿Por qué no hay tantos futbolistas que realmente se cuiden como deberían? Cierto, ahora hay más, pero que descanse como debe descansar, que se alimente como se debe de alimentar, bueno, pues que tengan también un control emocional y vayan a terapia o lo que necesiten, ¿no? No hay tanto. Ahora parece que hay un boom, pero en realidad si nosotros nos metemos en un club de fútbol profesional, no hay tanto, hay poquito. Pasa que, bueno, hay mucha más visibilidad y eso es buenísimo para todos nosotros, pero hay poquito. ¿Qué pasa en el ciclismo? En el ciclismo lo tienes que hacer sí o sí. O sea, No hay otra. hay deportes en los que tienes que ir muy fino en alimentación, peso, pero en el fútbol, por ejemplo, te permites pues Guau. más espacio. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el pico máximo, cuál es el pico de rendimiento de un futbolista, ¿no? El partido. Como máximo, ¿cuánto dura un partido? ¿No? Bueno, 90 minutos, ponle tiempo extra. Que ahora mismo, sabéis que además se recorren normalmente, bueno, depende de la posición, entre 10 y 12 kilómetros por partido, acciones de alta intensidad, que eso es lo del fútbol. Yo siempre explico lo mismo, es decir, ¿cuál es la diferencia entre el fútbol de antes y el fútbol de ahora? Pues que en los años 60 se recorría entre 3 y 5 kilómetros por partido y ahora estamos hablando de 10, 12. Nosotros, como hemos hablado antes, tenemos a Brozovic, que en más de un partido ha hecho, con el extra time ha hecho más de 17 kilómetros. ¿Qué pasa? Y sobre todo las acciones a alta intensidad, que al final lo que va a determinar que tú llegues o no llegues, ¿no? Como sabéis, los goles en un partido cuando se producen. Al final, ¿por qué? Porque hay fatiga. Entonces, ese limitante del rendimiento es lo que nosotros intervenimos. Pero un limitante de rendimiento, pero el jugador puede llegar, mejor o peor, pero puede llegar. Llega. Un ciclista no llega. Claro, ahí no te lo puedes permitir. O sea, No lo puedes ahí. permitir. ¿Verdad? Entonces, Bueno, empiezas a... ¿Con qué edad empiezas a tener los primeros clientes de fútbol, de pádel? ¿Con qué edad? ¿A qué edad mira, empiezas a...? esto es lo mejor del fútbol, que al final, mira, estamos en 2024, ¿no? Sí. Y la pandemia fue en 2019. Mm. Vale, mira, te voy a contar lo que pasó. La pandemia yo tenía mi consulta en Guadix y de repente, Guadix Granada, ¿no? Yo vivía en Granada y de repente, bueno, nos dicen de un día para otro que van a cerrarnos, ¿no? Y todos nos fuimos corriendo, yo me fui a casa a Guadix tal, y entonces pues yo tenía una casa recién comprada, yo tenía una hija recién nacida, una hipoteca, unas cosas tal, y tú tienes unos gastos unos ingresos de 5 y unos gastos de 3. Y ahora de repente tienes unos gastos de 3 y unos ingresos de 2. O 1. Claro. ¿Qué haces, tío? Yo siempre le he dicho yo le dije, cuando yo me fui a la farmacia, en su momento yo he trabajado como farmacéutico, ¿no? Yo le dije a mi padre en su momento, bueno, me voy porque creo que me va bien, creo que es lo que me gusta la consulta de nutrición. Y él me dijo, bueno, si algún día te va mal, siempre puedes volver. Pero eso a mí profesionalmente habría sido un fracaso, ¿no? Es decir, bueno, volver a algo, es que me ha ido mal profesionalmente en el proyecto que emprendí. Y en ese momento yo llamé a mi padre en pandemia, después de una semana, os acordáis de esa época, solo las farmacias con los trajes, con tal, eran los únicos profesionales, los médicos, los farmacéuticos que estaban ahí. Y mañana voy a la farmacia. Me voy a la farmacia porque no Tengo otra. tengo otra. Y me dijo, no, si quieres este dinero,
Es decir, te doy dinero mientras pasa esto, tal. Y dije, no, me voy a la farmacia. Bueno, pues por la noche, no sé qué me dio y empecé a... Yo tenía una buena relación de red y tal con Jorge Fernández, el de la ruleta. Y, oye, Jorge, ¿hacemos un directo? Vale, vamos a hacer un directo. A través de ese directo, lo vio, creo que fue por eso, lo vio Nano Mesa. ¿Os acordáis de Nano Mesa? Sí. Hombre, claro. En el Cádiz, en ese Cádiz que subió a segunda, que subió a primera, perdón, estaba en segunda y subió a primera en ese año. Pues desde que empezó la pandemia hasta que terminó la pandemia, en ese Cádiz, pues yo pude, solo en el Cádiz, José María, Capo, Nano, Luis Miguezada, no sé. Tú imagínate, en ese periodo de tiempo de 3 meses, solo en el Cádiz yo tenía 7 o 8 jugadores. Imagínate en el Cádiz, luego en el otro, en el otro, en el otro, en el otro. Cuando terminó la pandemia, yo ya había intentado en esa época decirle a la casera, ¿no? Oye, mira, el alquiler, bájamelo, tal, no sé qué, eso que se hacía en pandemia. Y no me lo hizo. Entonces, cuando terminó la pandemia, dije, no vuelvo a abrir esa consulta. Y a partir de ahí empecé el trabajo con futbolistas profesionales de forma online, que es a lo que me he dedicado. Estamos hablando de solo 5 años, Es que no es tanto. que no es nada. Yeah. Para llegar Que a no es esos na- niveles que no de es- que ya pues tienes un montón de jugadores y. Efectivamente, solo 5 años, o 4 años y pico, es decir, muy poco. Oye, el cómo, Muy que poco. algo que era el fin del mundo, por así decirlo, que decías, ¿qué Sí. hago? No sé qué hacer. De repente Hay oportunidades. hay De oportunidades, repente, hay que aprovechar. y- Eso son oportunidades que lo que hablamos siempre, se te dan, Qué pero bueno, las tienes que tío. coger también. Efectivamente. Y aprovecharlas y saber Así explotarlo. que yo empecé en el fútbol por la Buah. pandemia y por la necesidad, fíjate. Ya ves. Así que- O sea, y empiezas, más nutrición online, planes online con distintos jugadores. Nutrición online, planes online, además luego nos volvieron a encerrar y me surgió la oportunidad, que fue todo muy rápido. Me llaman de Bélgica, de un equipo de primera división, que era el Mucron, que desapareció por impago al año siguiente y tal. Y bueno, yo decido, ojo, sin tener ni papa de hablar francés, porque en esa parte de Bélgica se habla francés ya, si encima te vas al norte, vas al el flamenco, este ya, olvídate. Y mi inglés en ese momento no era muy bueno tampoco. Bueno, pues yo me cogí de Málaga un vuelo, solo conocía al director deportivo y ni lo conocía, era de hablar por teléfono español, Diego. Me cogí un vuelo, me iba de Málaga a París, me hacían 20.000 pruebas estas del bastoncillo, de ahí me cogía un ave a Lille, en Lille me recogían, un señor que hablaba francés solo, no hablaba nada más, así que en pandemia mientras, pues yo me puse a trabajar con el Mucron, aparte de los jugadores, me fui allí y estuve durante esa temporada trabajando en Bélgica y esa fue realmente mi primera experiencia seria en fútbol como equipo, porque bueno, trabajé en el Alcorcón cuando hice bueno, las prácticas de Real Madrid y lo otro tal, cuando hice el máster, ¿no? Pero además de los jugadores fue todo tan rápido y también ahí empecé a trabajar con club de forma ¿Como externa? externa, correcto. De forma externa. Como una consultoría de nutrición. Vale. Iba una vez al mes, que en realidad es como empecé en Al Nasser también. ¿No? En Al Nasser empecé así. ¿Cómo te llega esa oportunidad? Bueno, ¿con cuántos clubes has trabajado? Bueno, pues En plan de consultoría. mira, está en España, en Rumanía, en Arabia no solo Al Nasser, también Al Shabab, antes del Al Nasser. De hecho, ¿cómo llega lo de Al Nasser? Al doctor del Al Nasser, David Mar, que era muy amigo mío, lo conocía yo en el Atlético de Madrid, trabajábamos con jugadores en común. Y bueno, además con Javi Ledesma, que lo habéis tenido aquí, Sí. mi amigo Javi, un fenómeno, Crack. nosotros trabajado juntos durante muchísimo tiempo. Y entonces nosotros teníamos una idea ahí también de montar algo como multidisciplinar, de medicina, fisioterapia, preparación física, nutrición, y ahí también está con Márquez. Entonces él, pues no, se va allí a Arabia. Ojo, que al principio cuando él se va, él me lo dice y me dice, vente. Pero él se va y me dice, me voy a ir a un club de Arabia. Te estoy diciendo la primera vez que me lo hice, hace 3 años o por ahí. Pero creo que no voy a ir, porque los que se han ido antes, había habido problemas de impago. Había habido muchísimos problemas de impago, se habían ido, no lo habían pagado, tal. Y a los meses me dice, no, mira, que al final sí me voy a ir a ese club, que ya me han dicho que esto está regularizado, que no va a haber problemas de impago, tal, y él se va allí. Entonces, el verano siguiente, vienen a Marbella de pretemporada. El doctor de Al Shabab, que era mexicano también, que estaba en el español, me llama. Mira, vente aquí a hacer antropometría, tal, no sé qué, a los jugadores, al equipo, a hacer planes, está aquí un par de días, cuánto lo cobras, tal, lo que sea. Y entonces, estando con Al Shabab, me llama el de Al Nasser, Mark, y me dice, tú cabrón,
que tú si te llevo llamando a ti un montón de tiempo y ahora te vas a ir con los de Al-Shabaab. Digo, bueno, pues mira, la semana que viene, en 4 días me vuelvo a mi casa y en 4 días me voy con Al-Nasser e hice eso. Me fui con Al-Nasser y a partir de ahí, bueno, las negociaciones con, con los, con los saudíes, bueno, son complicadas. Ahora te hace una oferta, la oferta la rechazas, porque no tal, pues no es lo que te habían dicho. Te contestan a la semana o a las 2 semanas, te contestan a las 2 de la mañana un día y te dicen, no, vente mañana tal, no, mira, eso no lo voy a aceptar. Entonces, durante todo ese tiempo estuvimos negociando y ya creo que como en, no sé, en septiembre o por ahí, ya me fui allí. Pero bueno, creo que iba cada, no sé, cada 20 días, cada 15 días o un par de veces al mes. Estaba allí una semana y me volvía. Hasta marzo, que cambian al Nasser. Es decir, yo me fui al Nasser antes de que llegara Cristiano. Ahora todo el mundo se quiere ir al Ahora Nasser. conocen al Nasser. Pero antes había grandes jugadores, pero estaba Luis Gustavo, Abubakar, mi amigo Álvaro González. Ah, Grandísimos jugadores, pero Claro. no tenía. nivel. En Sí, el Marca claro. tú no veías. Tenemos, sí, sí. Bueno, algo seguro con llegadas como la de Álvaro, yo creo que algo empezaban a decir de Arabia y tal. Sí, de hecho lo de Álvaro, güey, porque Álvaro ya trabajaba conmigo de antes, ¿vale? Ah, sí. Trabajaba conmigo, éramos amigos de antes, de hecho él estaba en Marsella, yo a Marsella Bay, luego tenemos muy buena relación, aparte de ser cliente, estamos amigos, muy buena relación, y los dos llegamos al Nasser de forma separada a un equipo, imagínate, en Arabia Saudí, un nutricionista, un futbolista, en Arabia Saudí en aquella época, que pues coincidimos los dos, y eso a mí también me ayudó muchísimo, porque a la hora de llegar allí, tener en el vestuario a alguien que... Conocido, joder, Claro, español. porque no sé hasta qué punto allí la cultura y todo hace que una figura como un nutricionista sea importante o la tengan muy bien valorada o le den mucha importancia, no sé. No existe. No existe, ¿no? ¿Vale? Es decir, yo en los partidos, la acreditación, tengo que usar una de fisio o una de lo ¿Por que qué? sea, no existe la figura del nutricionista. De hecho, nutricionistas allí, antes de que yo llegara, había en Al Hilal, luego en la temporada pasada en Al Nasser y esta temporada en Al Ittihad. No Claro, que hay. son muy pocos. O Sí, sea, sí. no hay. Joder. A mí cuando yo llego a Marbella me dice el que se encargaba de la nutrición en aquella época, que era el cocinero marroquí, que cocina, pues igual, cocina pues cosas con salsa, aceitosas y ya está, ¿no? Que estén buenas y listo. Entonces decía, ¿que tú vas a hacer que estos coman bien? Se reía. Que imposible, pues, si no hay cultura, no lo Claro. entendía. Pues os digo una cosa, es decir, el problema no era que al final es lo que pensamos muchas veces, que la gente no hace las cosas porque no quiere o porque son flojos. No hace las cosas porque no saben. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollarlo allí todo un poco y a hablar y a hacer y a demostrar, y luego también el apoyo a los jugadores más veteranos y con más nombre y tal, pues bueno, pues se creó un departamento desde cero y ahora pues en Arabia era un ejemplo. De hecho, lo bueno que tiene aquello es que, bueno, lo bueno y lo malo, ¿no? Todo se mueve por Twitter para bueno y para malo. Pero una barbaridad. Los fichajes lo hacen por Twitter. ¿Cómo? No sabes eso. Em, Cuando va a pasar algo, ¿vale? Cuando va a pasar algo, lo filtran por Twitter. Pero eso se filtra desde los propios clubes, ¿vale? Entonces, imagínate, nosotros quieren traer, o hay la idea de traer a, no sé si habéis visto ahora un poco directo deportivo, español y tal. Vale, pues se filtra. Y entonces se ve a ver cuál es la respuesta de los aficionados. Y en función de eso, de hecho, ahora ya no, porque hay una estructura y tal, pero bueno, antes que era todo más, se hacía un poco más hacia el presidente, ahora hacia los presidentes y tal. Era todo un juego de Twitter, allí todo es un juego de O Twitter. sea, es como una votación popular en Twitter. Sí. A ver qué les parece. Vamos Sí. a tantear a ver qué les parece esto. Os vamos a echar al entrenador, vamos a no sé qué. Lo suelta, a ver qué pasa. En función de la respuesta, ¿lo haces o no? No pasa. Madre mía. Bueno, vamos a entrar en cómo es el día a día de un nutricionista de un primer equipo como el Al Nassr. Bueno, pues mira, nosotros sí que tenemos un día a día normal como puede ser en cualquier equipo europeo. Los jugadores llegan allí por la mañana, tienen su desayuno, tienen un horario para ese desayuno, luego pues, bueno, pues hacen su movilidad, sus tratamientos, tal, luego entrenan, después del entrenamiento está preparado. Nosotros tenemos una cocina propia, y bueno, pues tengo unos cocineros, antes estaba este cocinero solo, yo peleé porque trajesen a otro cocinero más profesional, ¿no? Es decir, con más experiencia. Y trajimos
chef mexicano de un hotel de Kempinski allá en Daman, un hotel muy bueno, era el chef ejecutivo de ahí, y que además había trabajado en muchos sitios y tal. Y bueno, entonces tenemos la cocina, se encargan de preparar los desayunos, se encargan, luego tenemos un bar también. Todo en Al Nasser se ha cambiado y se está modificando en esta última temporada. La infraestructura que había cuando el año pasado, incluso cuando llegó Cristiano, era una infraestructra de que tú aquí te puedes, no sé, de un equipo de segunda de presupuesto bajo. Ahora ya ha cambiado todo. Sí, ahora ya sí tú ves y es una cosa diferente. Campos de entrenamiento, por ejemplo, tenemos 2 solo. Y uno ni sirve porque es para los jóvenes y tal, y el césped está muy mal. Hay un solo campo de entrenamiento. Solo uno. Claro, porque realmente Y ha empezado hace poco. claro. Entonces, academia no hay, por ejemplo. Academia solo tiene Al Hilal, Al Nassr no tiene academia. Y es un problema en la nutrición. Bueno, en la nutrición o en el rendimiento en general, porque el futbolista joven cuando llega no tiene las capacidades que en realidad debería tener y que nosotros damos por hecha aquí, ¿no? Que es que hace muy bien el Real Madrid, ¿no? Pues se trae a jugadores jóvenes y los madura, por decirlo así, ¿no? Es decir, entonces el jugador cuando ya va a competir en alta, realmente en primera división, no, pasaba un Vinicio, pasaba un Rodrigo, ya realmente son jugadores maduros y jugadores que pueden competir fuertes, con una suficiente masa muscular, con una buena coordinación, con lo que unos buenos hábitos, unos buenos hábitos nutricionales en este caso, que es lo que a mí me incumbe. Y eso, por ejemplo, en Arabia no existe. Entonces no hay academia. Luego, ¿qué tienes que hacer? Pues darle una educación nutricional y explicarles qué es lo que, mira, que esto hay que hacerlo, o esto deberíamos hacerlo, porque esto es bueno por esto, por esto y por esto. Y luego, como os digo, pues tenemos todas las recuperaciones, todos los suplementos, que además los traemos de España, de una empresa que es Scientific Nutrition, que es con la que trabaja la mayoría de equipos en primera división. Y, perdón, y luego pues los jugadores comen en el club. O sea, llegan, desayunan allí de forma obligatoria. No es obligatorio nada. No es obligatorio nada. No, pero sí, el desayuno suelen hacerlo casi todo. Luego la comida, que no es obligatoria, eso, todas estas cosas en el fútbol, esa obligatoriedad o no, por supuesto, siempre la impone o la pauta el entrenador, como en todo. ¿Vale? Es decir, no solo los nutricionistas, en este caso yo lo que hago es seguir las pautas de los horarios, o esto es obligatorio, esto no, independientemente de que yo como profesional puedo opinar una cosa u otra, pero las pautas las pone el entrenador siempre, por supuesto. Es que ahí lo complicado no es rollo qué le das de comer o qué le dices que tiene que tomar, sino como inculcarle esos hábitos que hablabas tú antes que parten de cero. Entonces, primero tienes que hacer como esa labor primero de inculcárselo, de hacerle ver lo importante que es y luego ya vas metiendo todo, porque si partes de cero, tú no me puedes decir, no, tómate esto y no está acostumbrado y ¿qué hace con eso? Claro, además, ¿Cómo eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito del trabajo, mi otro trabajo, que es el trabajo individual con los jugadores, que son los que te contratan, que son los que sí tienen ese interés y esa motivación, porque ya son ellos los que... Y no es como ese el problema, que vemos todo esto. El futbolista hoy en día ve incluso, oye, es que tienes que hacer este tratamiento, tienes que hacer esta movilidad, tienes que hacer este frío, tienes que hacer... Y tengo que hacerlo. Sí, porque es bueno para ti. Yo ayer lo que les explicaba a los chicos de la liga era esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos mucho tiempo para recuperar, pues bueno, tampoco es tan necesario, pero cuando nosotros tenemos un calendario como el que tenemos nosotros, con partidos cada 72 horas, que además nosotros sabemos que para recuperar un partido de fútbol nos dice la ciencia que se necesitan 120 horas y la FIFA recomienda que no se jueguen partidos en menos de 72 horas. Nosotros jugamos un partido en Japón contra el Inter de Milán, creo que fue el Inter de Milán el último, el Paris Saint-Germain, con 10 horas de diferencia, es decir, jugamos a las 9 de la noche, fuimos al aeropuerto, se cogió un avión, 10 horas de diferencia y no recuerdo si un más 5 de cambio horario, imagínate. Llegamos por la mañana y ese mismo día por la tarde el equipo jugó el primer partido de la Champions Árabe, el campeonato árabe que ganamos a principio de temporada. O sea, ni 24 horas, cambio horario. Como imagínate con el jet lag, la hora que tienes que necesitar, los días que necesitas para adaptarse a ese uso horario, ese nuevo uso horario, pues al día siguiente jugamos. Y yo ahí fue cuando aprendí, yo pensaba que la FIFA decía que no se pueden jugar partidos. No, recomienda. ¿Vale? ¿Y qué decía Guardiola el otro día? Que hoy en día el problema del calendario es que se está poniendo en riesgo la salud de los jugadores y nadie lo tiene en cuenta. Claro, o sea, recomiendas
un descanso, pero es recomendable, claro. Cada club puede hacer lo que quiera. Si se quiere jugar un amistoso en un lado y luego otro. Pero el problema es decir, no, lo que estamos hablando, una No, cosa pero otra con cosa es competiciones, me da igual. competición. Claro. Ahí es la cosa. Entonces, No, que eso está puesto así. ¿qué está puesto Por así? narices. Claro. Vale. ¿Cuáles son las pautas que seguís en los desayunos? Bueno, mira, lo ideal en un club de fútbol es que haya una individualización, ¿vale? Que haya una individualización, porque dice, bueno, hay un buffet, pero el jugador debería de saber, debería de conocer, como hablábamos, ¿no? De esas 72 horas, de esa recuperación, que es el riesgo que nosotros tenemos cuando hay poco tiempo de descanso, poco tiempo de descanso entre partidos. Ahí es donde está el riesgo y ahí es donde tenemos que prestar muchísima atención a esa recuperación, no solo nutricional, sino pues todas las técnicas de recuperación que tenemos a nuestra mano y aprovechar de esos profesionales que hay en los clubes, ¿no? Pues esos fisioterapeutas, esas grandísimas instalaciones que tenemos ahora en clubes como el Nasser, esa correcta nutrición, ese correcto descanso, esa suplementación si fuera necesario. Nosotros tratamos de, a los jugadores también dentro del club, es lo ideal, que haya una individualización también. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo nosotros trabajamos? No sé si conocéis el MyPlate. Bueno, el MyPlate es ¿No? un dibujito, ¿vale? Un dibujito de un plato con colores, Vale. ¿vale? ¿Qué pasa? Que en función de la carga de trabajo, nosotros ponemos pues, más amarillo, que son los carbohidratos, o menos amarillo, menos carbohidratos, más carbohidratos, de una forma muy visual de que el jugador lo haga. Y, por ejemplo, en el desayuno, pues podemos utilizar porciones, ¿no? Bueno, pues mira, coge un trozo de pan, el tamaño de la palma de la mano. Vale. No tiene las mismas necesidades, obviamente, un jugador que ha jugado 70 que un jugador que ha jugado 20. Entonces, el prepartido, que esa es mi opinión, el prepartido debe de hacerlo igual todo el mundo. Y siempre se llega a los jugadores y dice, pero si no voy a jugar. Bueno, ¿y si se lesiona el compañero? Justo. Y tienes que jugar. Y tú, ¿cómo has pensado que? Porque esa es otra de las cosas que hay en la mente de los futbolistas, que es el miedo a comer, que es lo que nos encontramos. ¿Sabes lo que nosotros nos encontramos cuando lo que dicen los estudios, lo que cuando se ha analizado y se ha visto qué es lo que pasa en los clubes de fútbol, en clubes profesionales y, ojo, en academias también, en chicos jóvenes, que es más peligroso, de los 12, 13 años, que no comen suficiente energía. No comen suficiente. Y además, ¿sabéis qué es lo que no comen? Hemos dicho que el futbolista necesita para esas acciones de alta intensidad, que es al final lo determinante para el rendimiento, carbohidratos. ¿Vale? Por los futbolistas no comen suficiente y además no comen y no comen suficiente ni energía, es decir, ni comida, ni carbohidratos. Pero Y sí que tiene un exceso de proteína y grasa. Miedo, carbofobia. Eso es. Por miedo a Engordar. coger peso. Y que luego te pongan la multa por haber estado por encima del peso que en teoría tienes que tener tú, o cómo, no sé. Ese es el problema. Ese es el problema. Claro. Se penaliza, muchas veces se Sin penaliza saber. en los clubes, ¿no? Bueno, pues que si estás por encima. Cuando para mí, en mi opinión, también tendríamos que individualizar en los clubes en cuanto a esa composición corporal. No es igual en todos los jugadores y además, ya si nos vamos a la individualización, nos vamos a la posición del jugador, a la misma raza. Es decir, la antropometría, la composición corporal de un deportista negro y de un deportista árabe y de un chino y de un blanco es diferente. Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y no solo penalizar, sino educar. ¿Qué nos hemos encontrado en el fútbol durante mucho tiempo? Oye, es que estás pasado. Tienes un 11,5% de grasa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No lo sé, pues no como, ¿no? Pollo y lechuga, porque no sabes, es decir, estás penalizando pero no estás educando. Y ahí que estás poniendo en riesgo pues la salud del futbolista, el rendimiento. Que el futbolista tiene que rendir, no tiene que estar... Claro. ¿Qué es más importante? ¿Que rinda? No, si estás bajando de peso, estás falto de energía, llegas al partido, pum, 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 y lesión. Pero, ¿y cómo puede ser eso? Porque al final es como contradictorio. O sea, tú estás pidiendo que el jugador rinda, pero en el aspecto físico, nutricional, que te rinda en ese sentido, pero por otro lado no estás poniendo los medios para ello, sino que simplemente le estás diciendo, no, te has dado esto de pliegues, tienes que bajar, pero no haces un análisis individualizado del jugador, te pones todos los medios posibles en cada uno para decir, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Porque claro, si tú haces eso y luego no se da, pues puedes decir, joder, es que no quiere. Pero claro, si no pones tú de tu parte, no sé hasta qué punto hoy en día está eso normalizado en los clubes. O sea, o le dan la importancia que de verdad tiene. O sea, no puedes pedirle al jugador esto si tú le das esto. Efectivamente. O sea, ¿qué es lo que pasa también en el fútbol? En mi profesión y en cualquier
profesional del departamento médico, del departamento de salud, por desgracia, es que no está valorado por parte del club y no se paga lo suficiente. Y precisamente, joder, pues ayer estaba comiendo con una persona que ha sido el jefe de departamento de un gran club en España y se estaban cargando del primer equipo, del filial, del femenino, del cadete. ¿Cómo da? No da, no da, no puede estar prestando atención cuando tú normalmente pues vas a hacer 25 antropometrías en un mes. Me contaba, yo hacía 250. O sea, imagínate, y si tienes que estar haciendo eso, luego no puedes estar dedicando tiempo a individualizar el trabajo con el jugador. Entonces los clubes quieren un nutricionista pagándole una miseria, porque se paga una miseria en España, y que además esté en el primer equipo, en el femenino, en el segundo, en la cantera, tal. No es posible que solo esa persona esté además tratando de forma individualizada a los jugadores, que el futbolista es el mayor valor del club. Entonces al final nosotros trabajamos para el futbolista. Nosotros trabajamos para que el equipo gane y tenemos que utilizar todas... Pues eso es lo que pasa. Es que a lo mejor no es solo problema es que quizá también es un problema de que es que el Nutri del club, pues que a lo mejor el Nutri del club no tiene tiempo. O puede ser. ¿Y por qué crees que es? O sea, tú a nivel personal, tu opinión, o sea, ¿por qué tú crees que los clubes, incluso estamos hablando de grandes clubes, ligas importantes, no le dedican, le dan esa importancia a un tema tan importante? No creen que sea, no creen que sea importante. No creen que sea importante. ¿Quién paga? No, es decir, tú tienes tu valor, son tus jugadores y tú puedes potenciar ese rendimiento de esos jugadores que desde que al final, si tú lo potencias, lo mejoras desde que son jóvenes, esos jugadores van a llegar mucho más lejos, ¿no? Pero bueno, quizá en el fútbol se gastan millones en traer un jugador de fuera que no sabes cómo va a rendir, que en potenciar realmente lo que tú tienes en casa. La capacidad que tiene ese jugador de mejora es tremenda. Sí. ¿Por qué? Pues porque no come bien, no duerme bien, no entrena bien, no... En etapas tempranas hablamos de gente que todavía falta por desarrollar a partir de 14 años, ¿vale? ¿La nutrición puede ser... ¿Se puede notar mucho en un cuerpo a lo largo de los años? Se nota muchísimo. Mira, antes lo que os decía es que lo que se está viendo en las academias de Premier League es que los chicos desde que tienen 12, 13 años ya hay una carencia de energía, es decir, gastan más de lo que consumen. Por tanto, ya hay una limitación en el rendimiento, en la salud y en la maduración de la propia persona. Ojo, en la maduración, ¿vale? Crecimiento, maduración y ya, pues bueno, rendimiento, ¿no? Entonces, conforme se van cumpliendo años, además es que se ve que esa diferencia es cada vez mayor. Entonces, ya no solo nos estamos yendo al rendimiento del deportista, nos estamos yendo a su propia maduración, a su propio crecimiento. Es que es un grave problema y cuando nosotros sabemos que para rendir tenemos que comer más de lo que gastamos. Eso es básico. Luego podemos hablar, si quieres, que hablábamos antes de la masa muscular y cómo se gana masa muscular. ¿Cómo se gana masa muscular y cómo se rinde? Comiendo más de lo que gastas. Sencillo. Si comes menos de lo que gastas, pierdes masa muscular, pierdes peso, tu rendimiento es peor. Oye, es que tengo que mejorar la composición corporal. Para eso está la pretemporada. O los momentos fuera de temporada. Esos son los momentos para mejorar la composición corporal. Durante la temporada lo que hay que hacer es mantener un rendimiento óptimo. Ese es nuestro trabajo. O sea, ganar peso, ganar fuerza, ganar masa muscular. Hombre, durante la temporada puedes ganar un poquito, pero es durante los tramos de, digamos, vacaciones. Correcto. Donde puedes centrarte más en eso. Porque además es donde hay un menor gasto calórico. Estás más tranquilo, puedes dedicar más tiempo solo al trabajo de fuerza, no tienes que no tienes ese gasto, no tienes además ese estrés competitivo. El momento ideal para ganar masa muscular, además he escuchado un podcast, no recuerdo quién era, vuestro, en el que decía, no, que ahora esa pre-pretemporada, no recuerdo quién lo decía, vale, pues esa pre-pretemporada es el momento ideal para ganar masa muscular o para crear nuevos hábitos. No estoy bien, estoy pasaete, final de temporada, olvídate, final de temporada rinde, no te pongas a no comer. Cuando termine la temporada nos podemos bajar, ¿vale? Entonces esas adaptaciones, lo ideal es hacerlas fuera de temporada. Buenísimo. A mí me gustaría, que hemos dicho lo del MyPlay, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que tener en un desayuno, por ejemplo? Depende del día de la semana, ¿vale? Depende del día de la semana. Y no es lo mismo una planificación, un microciclo semanal de un equipo de primera red
que juega un partido a la semana, un equipo de segunda división, que un equipo como el nuestro, que jugamos 3 partidos en 8 días, ¿vale? Por ejemplo, una temporada competitiva nuestra son más de 60 partidos. Más de 60 partidos entre Copa, Champions, Supercopa, Liga, pero no nuestra. Esto es en Premier League. Sí. Esto es en Liga Española. Una temporada competitiva en Real Madrid son en torno a 60 partidos. Es una burrada. Entonces, no será el mismo el desayuno de un día, imaginar un +2, que suele ser el día de descanso del futbolista en una semana larga, que ni siquiera +2, porque no hay +2, nosotros no tenemos +2, nosotros tenemos partido +1, a veces -1 partido y como mucho -2, -1 partido, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener ese desayuno cuando hay poco tiempo de recuperación? Muchos carbohidratos, porque es lo que yo es decir, lo que yo gasto, lo que yo pierdo, eso es decir, mi depósito de energía, son esos depósitos de glucógeno musculares, que son los que yo voy a utilizar para luego correr a alta intensidad, que es lo que necesito. ¿Qué pasa? Os he hablado antes de las 120 horas. Hasta que pasan 120 horas, estudios que tienen 72, 120 horas, no están repletos de nuevo. Es como que tú vuelves a coger tu coche, pero con el depósito de gasolina a la mitad. Imagínate qué carrera va a hacer. Claro. Si empieza Alonso la carrera con el coche con mitad de depósito de gasolina. Tú ya ves y dices, uff, vamos mal, ¿no? Va a tener que parar a la primero. mitad. Sí. Ahí va. Pues el cuerpo del futbolista le pasa exactamente lo mismo. O sea, digamos que con las horas el depósito se va ensanchando Repones. para que se llene a su máxima capacidad. ¿Comiendo qué? ¿Llenando de qué? De carbohidratos. ¿Vale? Porque ahora, como sabéis, vivimos en una era en la que a nivel de nutrición se demonizan los carbohidratos. Bueno, carbohidrato, para aterrizarlo. ¿Qué es carbohidrato? ¿Qué alimentos son ¿Qué carbohidratos? son los carbohidratos? ¿Qué te vas a saber? Pues bueno, el arroz, la pasta, la patata, también tenemos carbohidratos, por ejemplo, en las legumbres, también con un alto contenido en fibra, quinoa, cualquier cereal, todas estas cosas son las fuentes normales de carbohidratos que podemos utilizar en deporte, son estas. En el desayuno, pues bueno, pues el pan, los cereales, todas estas cosas, la comida, pues el arroz, la pasta, la patata. Bueno, Es el tema de la carga. Antes de partido, ¿vale? Tenemos un partido mañana, ¿vale? Mañana tenemos partido. Yo siempre he escuchado, no sé si es un mito, yo creo que sí, lo de cenar, hay que cenar pasta o espaguetis. Y yo siempre me digo, ¿no será el desayuno la carga? ¿Cuál es la carga? Vale. ¿Qué cargamos? Justo lo que estábamos hablando, esos depósitos de glucógeno, ¿vale? Y te he dicho que necesito al menos 72 horas. Y tú me estás diciendo, pues voy a cargar en la mañana. ¿En la mañana cargas algo? no, claro, nada. O sea, no Nada. Entonces, ni siquiera en la cena de antes. Te estoy diciendo que cuando nosotros jugamos cada 72 horas tienes que estar cargando siempre. El entrenamiento, nuestro entrenamiento, es el partido, ¿vale? Y el resto de días, ¿qué debemos de hacer? Descansar y comer. O sea, comer normal. Antes de un partido, en la mañana antes de un partido, igual. No tiene por qué cambiar nada de cara a 90 minutos de alta intensidad. Depende, no, eso es lo que tiene que cambiar. Como te digo, depende de la semana. Estamos hablando de una semana nuestra. Sí. Ahora, una semana larga, Una semana de domingo a una domingo. semana O de larga, fin. pues entonces tú efectivamente sí que puedes reducir esos carbohidratos más lejos del partido. En ese día +2 que a lo mejor ya estás descansando, que has recuperado el día anterior, tienes días de trabajo después y sí que aumenta esa cantidad de carbohidratos previo al partido para reponer esos depósitos de glucógeno, que es lo que hemos dicho. Vale, es una semana larga. Cuando la semana es corta, cuando nosotros tenemos partido cada 3 días, olvídate, siempre estás cargando. Porque si no, no llega. ¿Entiendes? Entonces, esas cargas que nosotros hablamos, vale, cuando es una semana larga, pues sí, podemos aumentar esa ingesta de carbohidratos 24 horas antes del partido. Y puede ser suficiente si durante toda la semana yo he estado consumiendo suficiente energía. ¿Vale? Y en cuanto al. Tú dices desayuno, pero me imagino que en todas las comidas del día tendrás que meter gasolina. Todas. O sea, no es rollo. La cena porque es antes de dormir, tengo que no comer carbohidratos. Exacto. Que a lo mejor hay mucha gente que tiene esa opinión de decir, ¿cómo me voy a meter un plato de arroz para cenar? Porque voy a engordar. Claro, porque voy a irme a dormir. Entonces, Voy a estar pesado o lo que sea. Ese es el problema. Nosotros extrapolamos, pasa lo mismo con otra serie de cosas que están ahora muy en boga, ¿no? Con lo del gluten, con lo de los lácteos, con todas estas cosas. Extrapolamos estudios en pacientes con determinadas patologías, ¿no? Pacientes que tienen intolerancia al gluten y lo extrapolamos en deportistas. Pacientes diabéticos y hablamos del carbohidrato en deportistas, que el cuerpo de un deportista es una máquina. Es decir, esa gestión del carbohidrato que tiene ese futbolista o ese deportista profesional
puedes compararlo al que tiene una persona sedentaria con un trastorno metabólico, con una obesidad, que es que el problema es que su cuerpo no funciona bien, no es el propio carbohidrato, ¿entiendes? Entonces, es que el futbolista no tiene esos problemas. El futbolista, su cuerpo es una máquina. El problema, es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es un entrenamiento digestivo, es decir, que ese futbolista, esa gestión del carbohidrato sea lo más óptima posible. Cada gramo de carbohidrato que yo le dé, lo utilice para obtener energía. ¿Y cómo alguien que puede tener cierta intolerancia, por ejemplo, hay alguien que tiene una intolerancia al gluten mínima, Sí, que eso le puede afectar al rendimiento, ¿no? sí. Ahí, ¿cómo podríamos saber, con qué estudios, podríamos saber qué es lo que mejor nos sienta? Análisis de sangre. Un análisis de sangre se ve si tú tienes una sensibilidad o una intolerancia al gluten. Sencillo. No hay otra forma. ¿Vale? No hay otra forma. Sí que hay cierta sintomatología, hay ciertas patologías inflamatorias intestinales que cursan a pesar de no tener esa intolerancia al gluten. Cuando tú eliminas ese gluten sí que mejora esa sintomatología aguda, ¿vale? Pero eso ¿cómo se mira? Con un análisis de sangre. Punto. Pasa exactamente igual con las carencias. Sabéis que una de las principales carencias que hay en deportistas es el hierro, ¿no? ¿Cómo sé? Bueno, yo veo unos síntomas, veo que el futbolista está fatigado, veo que le cuesta más recuperar, veo que... Vale, pues entonces vamos a hacer una analítica de sangre, vamos a ver cómo están sus valores de hierro, por ejemplo, en este caso, que es probable que los tenga de abajo, y a partir de ahí será el doctor el que le implementará el protocolo de farmacología seguramente para recuperar esos niveles de hierro. Y exactamente pasa igual con el gluten. Oye, el lácteo, pues bueno, es que me inflama. Es que tengo malas digestiones, pesadas. ¿Y con qué te suele pasar? Pues el lácteo. Vale, eso es sencillo de ver. Y el gluten exactamente igual. Entonces, el gluten, ¿cómo sé yo que tengo una intolerancia o una sensibilidad? Un análisis de sangre. Porque yo te lo he comentado antes, que yo tuve una pubalgia, me dolía mucho el pubis. Y mis amigos fisios, Tony y Juanmi, un saludo para ellos, unas máquinas me dijeron, Mario, prueba a quitarte el gluten. No comas gluten durante la semana. Joder, se me fue el pubis, ya no me dolía nada. Ya, qué fácil. ¿Qué pasa eso? Qué fácil, ¿eh? ¿Por qué? ¿Causalidad o casualidad? ¿Tú crees que si una pubalgia se arreglara quitando el gluten, los fisios no tendrían trabajo? O sea, es que es una tontería. Es que es una tontería. Entonces, eliminar el gluten, además, en pacientes que. Y además es que está desvirtuado. Porque el gluten, nosotros estamos hablando de eliminar todo. ¿Qué es el gluten? Esa fracción proteica que tienen los cereales. ¿Vale? ¿Dónde está el gluten? Eso sí lo sabéis, ¿no? Ujú. En el pan, Pan, sí. en los cereales, en todas estas cosas. Vale. Cuando yo lo elimino, es que no es lo mismo un alimento integral de calidad que un alimento procesado. Ahí es donde vamos. Porque además es que ese pan integral de calidad de masa madre, pues tiene una muy buena fuente de probióticos, muy buena fuente de fibra. Además se ha asociado a una disminución de riesgo de padecer diabetes 2, por ejemplo. Además generamos una mayor saciedad. Además es que no hay ningún problema y no hay una evidencia científica real en la que diga que tú eliminando el gluten sin tener una sensibilidad o intolerancia mejora absolutamente nada. Ojo, hemos visto casos de algunos futbolistas que dicen, es que ha eliminado el gluten, es que ha eliminado los lácteos y por eso ha mejorado. Bueno, a lo mejor es que está comiendo mejor. A lo mejor es que ha cambiado su alimentación. Pero ¿qué pasa? Nos gusta el detallito. Y lo que me parece una barbaridad, es decir, el jugador X del equipo X ha mejorado su rendimiento terriblemente porque ha eliminado el gluten. Sin tener una sensibilidad integral, por favor. O sea, es tan multifactorial. Odio como profesional de la salud y jamás lo haré y jamás... no, pues este jugador ahora mismo está metiendo goles porque sigue mi dieta. Y fíjate que te está hablando porque sigue mi dieta, no por un... Joder, no será el entrenamiento, no será el descanso, no será que está haciendo un montón de cosas mejor. A mí me encantaba, hablamos del trabajo en equipo, ¿no? Que si el futbolista, pues todas las patas las tiene estables porque tiene un trabajo con un prepa maravilloso, porque va a un psicólogo o una psicóloga que está tranquilo, porque en casa emocionalmente está muy bien, porque come bien, porque descansa bien, porque son muchísimas cosas. Sí, O siempre, sea, ese mensaje reduccionista me parece erróneo. siempre lo hemos dicho aquí, siempre hablamos de que todo es multifactorial, que no hay una receta única, que son muchas cosas. Y Sí, que al final dices lo que llama la atención, así. Dices Claro. una cosa que te capte la atención y diga, El es mensaje, esto. O sea, el mensaje. Y el eso en mensaje. nutrición pasa mucho, Claro. porque no vende el seguir una dieta equilibrada, personalizada. Eso no vende. ¿Qué vende? El ayuno,
la dieta paleo, eliminar el gluten, tenemos que vender algo. Y siempre tengo que estar vendiendo algo. Y en nutrición nos gusta mucho vender cosas. Entonces, ahora no, ¿no? Porque, bueno, es cierto los beneficios de la vitamina D, ¿no? Del que tenemos que tomar el sol, Sí. porque, bueno, es fundamental, además unas carencias que sabemos, y sobre todo en invierno y tal. Pero es que desvirtuamos el mensaje, es que es una barbaridad. No sé si habéis visto esta noticia que ha salido Sí, yo sé. ha muerto un niño por un influencer que quería que el niño se alimentase del sol y no lo dejó morir por inanición. ¿Qué te parece? Es una locura, eso ya es locura. Pero eso es una locura, pero yo he visto futbolistas profesionales haciendo ayunos de 72 horas y promoviéndolo. Y eso a mí me parece un riesgo y una barbaridad que se promueva desde el poder que nosotros tenemos. Claro. No nosotros, los futbolistas. Porque el chico joven, ¿qué mensaje le estás dando? Que no coma. Sí, totalmente. Tema de ayuno, porque hay mucha gente, por ejemplo, que yo he tenido épocas en las que es que no me salía desayunar. O sea, es que prefería no desayunar y ir directo al entrenamiento. ¿Qué es más recomendable? O sea, ¿qué es recomendable? Nosotros tenemos que cumplir las necesidades energéticas que tenemos en el día. Esa es la base para tener un buen rendimiento, ¿vale? La base es cuánto como. Después, cuándo como. El reparto de nutrientes, suplementos, todo eso vamos subiendo en la pirámide. Pero cuánto como. Eso es lo más importante. Entonces, que yo me levanto por la mañana, me levanto más tarde, voy a entrenar, que además no hay ningún problema en ir a entrenar, que tampoco, para que no es malo, por supuestísimo que no. Y tampoco pasa nada por desayunar. Eso es lo que tengo que explicar. No pasa nada por desayunar 2 horas antes, ir con una buena digestión. Y tampoco pasa nada por ir sin desayunar y yo inmediatamente después reponer. ¿Con qué? Con proteína. Porque lo que necesito inmediatamente después de esto es reponer esa proteína, ese carbohidrato después de ese entrenamiento que he hecho. Y luego en el resto del día, pues yo como lo suficiente para las necesidades que tengo de mi ejercicio físico, de mi día a día, del perro que saco, de lo que te dé la gana. Esa es la cosa. Mientras yo cumpla con mis requerimientos energéticos y de nutrientes, no hay ningún problema en hacer ayuno. Ahora, lo que hemos dicho, desvirtuar el mensaje. Si yo hago 72 horas de ayuno, o 24 horas de ayuno, o una comida al día, que también está muy de moda, ¿no? ¿Cómo voy a llegar? ¿Sabéis el gasto calórico de un futbolista normal? Que además entrena Claro. fuerza, es decir, una necesidad energética de unas 3.000, 3.500 o más, dependiendo. ¿Cómo vas a meter tú 3.500, 4.000 En una calorías comida. en una comida? Cuando además lo que estamos promoviendo con el ayuno es esa mejor digestión, esa desinflamación, y luego estás metiendo 3.500 calorías con lo que inflama eso, ¿no? Ya. Claro. Es decir, es un sinsentido todo. ¿Por qué no normalizamos las cosas y lo hacemos todo normal? Ya. Oye, vamos a sentarnos a hablar, vamos a hacer un historial clínico. Mira, tú me cuentas ahí por qué eso además nosotros estamos predispuestos a ello genéticamente. Entonces, oye, mira, yo me levanto por la mañana, José, y a mí no me apetece desayunar. Vale, pues vamos a trabajar de esta forma y vamos a meter una mayor cantidad de comida en la cena, por ejemplo, porque es que además yo llego por la noche y sí que tengo más ansiedad, no suele pasar fuera del fútbol. A la mayoría, bueno, a mí no me importa no desayunar, pero yo a casa, después de todo el día trabajando, tal, bueno, pues vamos a meter la carga grande de comida ahí y así luego no va a hacer que tenga ansiedad y que te levantes y comas otras cosas. Entonces, es el total de lo que yo como. Eso es un 9. Ya luego el 10, efectivamente, es que yo lo haga de forma adecuada. Pues repartir las comidas entre 3-4 ingestas diarias. Porque haya es decir, por el bolo proteico y además que no sea la síntesis de esa liberación de esos aminoácidos en sangre sea de forma adecuada y tal. Vale, eso es del 9 al 10. Pero vamos a intentar llegar al 9. ¿Qué es el 9? Comer suficiente. Claro. Para lo que gasto. ¿Por qué? Porque el futbolista que necesita mejorar el rendimiento y tener energía para el día de partido. Si no tiene energía, pues... Y volviendo un poco a lo que hablabas antes del tema de la temporada, a mí me parece curioso, y no sé, a lo mejor no es normal, no tiene ningún tipo de diferencia. Cuando vemos ahora a los jugadores, sobre todo de alto nivel, llegar a este tramo de temporada, final de temporada, en el que tienen muchas competiciones, estoy hablando de élite, muchas competiciones llevan una tralla detrás muy grande. ¿A nivel nutricional cambia algo? O como dices tú, a lo mejor al haber ido siempre no hace falta que hagas nada nuevo por el hecho de que ahora pues eso, te estés jugando fases finales de Champions, de Copa del Rey, de tal.
¿Cambia algo? ¿O es Sí. igual? ¿O Tenemos que prestar más atención suplementación? tenemos que prestar más atención a esa recuperación, ¿vale? Por ejemplo, la suplementación. Pues en estos momentos en los que sí que sabemos que hay más estrés competitivo, que hay más fatiga acumulada, que eh, puede haber pues más residuos tóxicos, ¿no? Pues entonces a lo mejor utilizar determinadas vitaminas como antioxidantes, el utilizar, por ejemplo, a mí me encanta, ¿no? El extracto de cereza, por ejemplo, que lo que hace es que tomado 2 o 3 días después del partido nos ayuda a recuperar y además hace que haya una mayor liberación de melatonina. Y eso es buenísimo porque el futbolista después del partido, otra de las cosas que no hemos hablado, por supuesto, el descanso, ¿no? Después del partido le cuesta dormir. Sí, Sí, Y es es verdad. muy difícil. importante promover ese descanso y ese sueño. Entonces, a lo mejor en esa fase, si tú tienes una semana, pues no pasa nada por no dormir ese día. Pero si tienes un partido a los 3 días, Claro. es fundamental. Pues entonces ahí sí puede ser interesante utilizar algún suplemento, por ejemplo, como la melatonina, que pueda ayudarle a conciliar el sueño. Entonces, en esta fase lo que tenemos que prestar atención es a eso, es a la recuperación. Y la recuperación, como hemos dicho, energía, carbohidratos y luego algunos suplementos que nos pueden ayudar en esta fase también. ¿Verdad que es curioso eso, el tema del dormir después de un partido? Y esta gente que a lo mejor juega un partido a las 9 de la noche, claro, pues llega a casa, cena o tengas que cenar, que no saca las cenas y tienes que ir a dormir. Y como dices tú, en 2 días tienes otro partido. Que no te puedes permitir dormir mal esa noche, Sí. de no descansar. Correcto, que Es además, verdad. además nosotros, por ejemplo, la Liga Saudí se juega a las 10 de la noche, ¿no? Se juega a las 10 de la noche, termina, pues imagínate que tú coges el vuelo privado, y está hablando, que coge un vuelo privado, a las 2 de la mañana, llega a casa a las 4 de la mañana, se entrena al día siguiente por la tarde, el jugador no ha descansado. Pero ¿y si nos vamos al fútbol más modesto? Que luego encima después de eso se tiene que montar un autobús y hacer Sí, 6 sí. horas. Joder. Ah. Algunas nos hemos comido, ¿eh? Me cago en la leche. Es verdad. Ay, ay. Y que, es verdad. Con los gemelos ahí subiendo en medio del pasillo tirado. Y que paras en la primera gasolinera y lo único Lo que que ves es sea. chocolatina por todos lados Lo que sea. y te trae las ganas. Ahí no aparecen los aguacates. Vamos a hablar un poco de tema suplementación. ¿Vale? ¿Para qué se utiliza la suplementación? Bueno, nosotros podemos utilizar la suplementación para mejorar el rendimiento, por ejemplo. Podemos utilizar la suplementación, por ejemplo, la creatina en fútbol, para mejorar el rendimiento del campo. ¿Qué hace la creatina? Pues bueno, esas acciones, esa repetición de acciones de alta intensidad con periodos cortos de descanso, pues esa creatina puede ayudar a hacer más sprint repetidos, ¿vale? En ese tipo de acciones. Por ejemplo, vale, pero es que la creatina tiene muchos más beneficios. Tiene muchos más beneficios porque además te puede ayudar a mejorar la fuerza, aumentar la masa muscular, a reponer y a rehidratar después del partido. Entonces, fijaros, ese suplemento de creatina que tú usas porque vas a sprintar más o vas a saltar más o vas a levantar más peso en el gimnasio, pero es que también es importante para recuperar. Entonces están los suplementos que nosotros utilizamos para la mejora del rendimiento, pues, la betalanina, o puede ser la creatina, o puede ser, bueno, carbohidratos, por supuesto, que es la base como suplemento, ¿no? Y luego están los suplementos que nosotros utilizamos para recuperar, como he dicho, que hay pues también, y luego hay otros suplementos de salud, por ejemplo, los probióticos, ¿no? También se ha visto cómo el sistema inmune obviamente se deprime cuando hay una alta congestión de partido, con frío y tal. Pues en ese momento el utilizar probióticos parece que puede mejorar el sistema inmune también. O ese tart cherry, ¿no? Que hemos hablado ahora también. Bueno, que puede ser, es decir, esos antioxidantes también son muy importantes para la recuperación y también a nivel de salud, omega 3. Y hay muchísimos suplementos que o bien pueden servir para rendimiento, pueden servir para recuperar o pueden servir para mejorar la salud. ¿Cuáles son los que, digamos, verdaderamente son importantes, ¿no? No pueden faltar. ¿Cuáles son los que no pueden faltar? En fútbol. En fútbol. Ahí está la cosa, ¿vale? En fútbol. Eso. Primero, hay muy poquitos suplementos que realmente tengan una evidencia científica contrastada, ¿vale? Muy poquito, muy poquito. Pues la creatina, la cafeína, por supuesto los carbohidratos, por supuesto la proteína del suero, ¿vale? Bicarbonato sódico, muy poquito, muy poquito. Y dentro de eso, oye, ¿me sirve para el deporte que yo voy a realizar? Pues lo que hemos dicho, mira, por ejemplo, la creatina, ¿no? La creatina para el fútbol como deporte de rendimiento tal cual, pues a lo mejor no es el mejor suplemento del mundo. Y a mí lo que sí que me puede interesar para mejorar la atención o para tener ese plus de energía hasta más despierto antes de un partido, por ejemplo, es la creatina. Perdón, la cafeína, ¿no? O dar esos carbohidratos para tener más energía durante el partido, esos geles a lo mejor en el descanso, o esos recuperadores después. A mí me gusta también mucho usar los nitratos, nitratos antes del partido, ¿vale? También hay un suplemento que es maravilloso, lo habréis visto, que esta magia que quita los calambres,
¿Lo habéis leído? He No publicado sabe- yo mucho, el no cramp, que son como así de liquidito, el así un botecito vinagre. pequeño. Vinagre, sí, Vinagre que de está manzana. malísimo. Está malísimo. Está malísimo. Pero te lo quita, ¿vale? ¿Eso? Es decir, Los calambres. No, eso es. te los quita los calambres. Pero eso así, o sea, eso. Es cierto, hasta en un 40% más que tomar agua con electrolitos, ¿vale? Porque pensáis, pues serán los electrolitos. No, no son los electrolitos, ¿vale? Es a nivel neuronal y es ese sabor de ese vinagre, ¿vale? Eso se veía en los culturistas hace mucho tiempo. Muchas de las cosas que se han visto antes y se utilizan ahora en esto, estos los culturistas, imagínate, los culturistas que iban deshidratados a las competiciones, no bebían agua, deshidratados, demineralizados, sin beber agua, sin hechos polvos. Subían ahí, apretaban 4 veces y le daban los calambres. Pues esto hace 20 años yo ya sabía lo del vinagre de manzana. Pues está malo de narices. Me hubiese venido bien, ¿eh? Joder, Cuando yo se venía jugaba. bien. Sí, pero sí. Y lo que pasa es que, por lo menos, yo me lo he tomado y me deja el estómago. Asqueroso. Puf. O sea, luego, claro, ponle que juegas el partido por la mañana o luego, vamos, vas a comer o cenar justo después. Te lo juro que se me revuelve. Lo bueno que como el sabor, de hecho ahora se ha puesto Ya. de moda, ha salido, ¿no? Que el Madrid utiliza con una gominola y tal, porque en realidad el geles, sabor. ¿no? Sí. No, gominola. incluso. Gominola. Porque es el sabor, entonces tú, con que te lo metes en la boca, enjuagues y Eso. escupas, ya te vale, no tienes que tragártelo, ¿vale? Entonces eso también. Ahora también es cierto que mucha gente no lo utiliza como de forma preventiva, y eso lo he escuchado yo, nutricionista recomendarlo, no. Como sé que, imaginaos, futbolista lesionado, ¿vale? Futbolista lesionado, condiciones de calor, lleva tiempo sin competir, alta probabilidad de que sí que le den calambre. Vale, bueno, pues vamos a dárselo en el descanso. No, no es preventivo, ¿vale? Actúa de forma aguda en el momento en el que está el calambre. Los calambres son multifactoriales. Es decir, puede ser un problema de hidratación, de mineralización, problema de entrenamiento, problema de descanso, problema de la alimentación, lo que hemos dicho, déficit energético, no comes suficiente, también te dan calambre. Claro. Vale, pues todo eso lo haces previo. E intentas que todo Prevenir, eso claro. es para prevenir. En el momento, O sea, la que notas este un amago de estos jugo que de parece que tal, pepinillo. ahí es cuando te lo tienes que tomar. cuando te cuando da, te da ese por eso va amago o corriendo, ese como tal, habéis visto, joder. va corriendo el doctor o va corriendo Eso el es, doctor y el se lo da, fisio y claro. te dan un botecito. Pues ese botecito no es otra cosa que jugo de pepinillo, ¿no? Vinagre de manzana. Sí, es verdad, tú. Le puedes poner un nombre bonito que se llama No Cramp, Es verdad. ¿vale? Y dices No Cramp. Que suena pero- bien. Que suena mejor, pero en realidad eso es. Tómate el lo no hace. cramp. Pero que te lo Sí. puedes encontrar en Mercadona tranquilamente. Eso, tío. eso. Te hubiese venido bien a ti, es verdad. Sí, me hubiese venido bien. Yo diría que era más de plátano. Dice, no, potasio. Sí, cuando a ti Quedaste te de da el potasio, calambre, tú te comes Sí. plátano y. Te da muy de los Ostras. gemelos. Efectivamente. Y al final era el vinagre. Era bien. Que, y bueno, ahora cambiando un poco, bueno, y no sé si terminando, que ya llevamos un buen rato, me gustaría que contases un poco también la dinámica que llevas un poco con el tema de trabajar de manera individual con los diferentes jugadores. En plan, cómo trabajas con ellos, cómo empieza, cómo continúa la cosa. Bueno, yo eso, como os decía, a mí es lo que realmente me gusta, lo que Eso, por realmente eso. me apasiona, porque es el trato con el jugador, el trabajo. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, pero yo siempre digo que nosotros hacemos siempre, primero, bueno, pues se le pide al jugador todo lo necesario, ¿no? Analítica. Lo bueno, me dice, oye, ¿y tú con un jugador a distancia cómo trabajas? Bueno, pues yo solo trabajo con futbolistas profesionales, entonces los datos de antropometría, por ejemplo, composición corporal, pues ya me aprovecho al club. Claro. Si ya se lo hacen en el Claro. club, ¿no? Entonces, si no, sería más complejo. Bueno, Pero- antropometría. Antropometría. Repítelo. Antropometría. No se lo has dicho. No sé. bien, ya que ¿Eso qué es? Es eso, ¿Pliegues? Los pliegues, correcto. Vale. ¿Vale? Nosotros podemos medir la composición corporal de diferentes maneras, ¿no? Podemos utilizar estas máquinas que sabéis, estas tanitas, que Sí. se suben, que trabajan por bioimpedancia. Podemos- ¿Eso funciona bien? Porque a No. mí siempre me han dicho que lo mejor es la pinza. Bueno, lo mejor en realidad, el goal estándar es el DEXA, ¿vale? El DEXA son una máquina de rayos X, lo tiene un poco aquí, por lo tiene Villarreal, Madrid, Barcelona. ¿Qué pasa? Primero tiene que haber un técnico que sea el que opere eso no lo puede hacer el nutricionista, y luego es muy invasivo porque son rayos X, es decir, entonces tú no puedes hacerlo cada semana como puede hacer la antropometría, ¿no? Entonces lo puedes hacer pues, normalmente cada 2 meses. Entonces, ¿te has roto algo alguna vez? Seguro que sí, ¿no? Sí. Y te has metido en una máquina Sí. que tú te tumbas así, Eso y es. entonces te da un escáner, ¿no? De Sí, rayos sí. X. Pues lo mismo. Ah. ¿Vale? Entonces, algunos equipos los tienen. Y luego, por ejemplo, nosotros en la Universidad Europea lo tenemos y lo hemos con Javi también. Nosotros hacemos con los jugadores de Conejillo de India y a muchos de los jugadores le hemos hecho el DEXA también. Pero lo más sencillo de hacer, barato,
Claro. Pero el problema es que requiere de una habilidad, obviamente. Primero tienes que tener una titulación, que es el ISAC, y luego una habilidad y una destreza de tiempo y tiempo y tiempo haciéndolo, que el nutricionista del club está harto porque lo hace, es la antropometría, que es esto que determinados puntos en el cuerpo tú mides ese pliegue y a través de eso se saca un sumatorio y luego hay unas fórmulas que son, a través de ese sumatorio, oye, 10 aquí, 6 aquí, 5 aquí, vale, en total eso da 40. Vale, y de ese 40, extrapolando, es decir, con una fórmula, te da, dependiendo de la fórmula, un porcentaje u otro, que al final es lo que el futbolista dice, pues tengo un 8%. Eso es. Vale, pues eso se hace con esa antropometría. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el porcentaje que se busca de grasa? Normalmente, fijaos que ahora han sacado asociaciones de nutricionistas, dietistas y nutricionistas en el fútbol español, hace poco sacaron un estudio de la diferencia de composición corporal en las diferentes categorías. Primera división, segunda división y como primera ref y todo esto, ¿vale? Normalmente un futbolista tiene en torno a un 9-10%. Pero además es muy interesante porque lo que se ha visto que cuanto mayor es el nivel, mejor es la composición corporal. También sabéis que los datos de GPS son mejores en un jugador de primera división que en un jugador de primera red. Vale, pues la composición corporal también. Tiene más masa muscular y menor porcentaje graso un jugador de primera división que un jugador en general de tercera división. ¿Vale? O sea, que nos situamos en rangos de 8 a 10, más o menos. Normalmente nosotros media. deberíamos de hablar de sumatorios, ¿no? Es decir, y bueno, pues normalmente en los clubes se dice, no puede estar por encima de 50. Vale. Dependiendo de la fórmula que utilices, pues en torno, no se suele permitir en los clubes más de un 10,5, algunos un 11% de grasa, no se suele permitir estar por encima de eso. Eso, más de 10,5 gordito. Se le denomina Exacto. gordito el equipo. Se denomina multa. Multa. Se denomina multa. Efectivamente. Donde yo vivo creo que era multa. Efectivamente. Y eso luego, o sea, tú haces un análisis así de primero del jugador y luego imagino que ya empezarás con el plan de cada uno de ellos. Correcto. En función de eso, nosotros primero yo obtengo todos estos datos y hacemos una entrevista siempre por videollamada con el jugador, en el que, bueno, pues ya se le pregunta, pues como si estuviéramos sentados en una consulta presencial, ¿no? A partir de ahí se le genera un plan y yo la forma que tengo de trabajar es que hacemos un seguimiento muy continuo. Es decir, nosotros hacemos revisiones o bien semanales o bien quincenales. Yo cada semana hablo con el jugador, porque cada semana es diferente. Entonces, en esa semana el jugador vemos cómo está, hablamos de cómo ha ido la semana, ese feedback que me parece fundamental. Y nosotros podemos medir cómo está el jugador por 20.000 millones de técnicas, podemos utilizar para otras plataformas de fuerza, medir en sangre, CK, sí, pero el feedback es fundamental. Entonces, ¿cómo ha ido todo? Cuál es la semana de trabajo próxima y vamos a ver cómo lo planteamos. Entonces, cada semana vamos hablando, o cada 15 días, dependiendo del jugador, y vamos generando esa pauta y esa continuidad, que al final lo que hace es que también pues, te genera una adherencia y una comunicación de ese contacto tan estrecho, está hablando siempre, pues también hace que el jugador se implique mucho más. Porque mi opinión es que si tú le das un plan y luego vuelves a verlo, a revisarlo dentro de un mes, en ese me han podido pasar muchísimas cosas y no solo eso, sino que habéis tenido comunicación en ese mes. Tú puedes generar un plan nutricional para un mes, maravilloso, estupendo, pero habéis tenido comunicación durante ese mes, en ese mes pueden pasar mil millones de cosas. El jugador se ha podido lesionar, puede jugar o no jugar. Si no ha jugado ese partido, la semana siguiente vuelve a ser igual que si ha jugado. Hay muchísimos parámetros que influyen. Entonces a mí me gusta tener esa comunicación y nosotros hacemos revisiones cada semana o cada 15 días. Si yo me rompo, ¿vale? Me rompo el isquio, par centímetros. ¿Hay algo que tenga que cambiar en mi plan? ¿Hay algún alimento que tenga que meter más para regenerar esa porque beneficie? Dependiendo del tipo de lesión y de una lesión que se considera de larga duración, a partir de 3-4 semanas, y por supuesto, imagínate que te rompe un cruzado, ¿no? Te rompe un cruzado y tienes una operación y una inmovilización. ¿Qué es lo más importante durante una lesión? Es decir, ¿cuál es el mayor riesgo de esa lesión? Es la pérdida de masa muscular, ¿vale? Nosotros tenemos que intentar frenar esa pérdida de masa muscular. Por tanto, hay un suplemento que puede ser maravilloso en esa época, la creatina. Claro. ¿Verdad? Claro. Incluso no para aumentar, sino para evitar perder. Claro. Además, aumentar la cantidad de proteína, no generar un déficit calórico. ¿Por qué? Porque en esa lesión, por ese daño que hay en ese tejido, el cuerpo necesita más energía. Ojo, estamos diciendo que come más que que cuando estaba jugando, no. Pero con el gasto que tiene en esa fase en la que está, no debemos de generar un déficit calórico, no comer menos de lo que necesita, porque necesita ese tejido recuperarse y porque ya de por sí va a perder masa muscular, pero vamos a intentar perder lo mínimo posible. Entonces, si tenemos que meter un mensaje en la cabeza,
intentad no perder masa muscular, intentad seguir comiendo, porque uno de los errores que dice, bueno, me he lesionado, A ver, voy a coger peso. Voy a coger voy a peso. dejar de comer, Claro. porque ahora efectivamente el gasto... No, ahora tenemos que individualizar y oye, pues aumentar la cantidad de proteínas, generar una pauta con esas nuevas condiciones que tenemos, con un mayor gasto, pero que no comamos menos de lo que necesitamos. Puede haber suplementos que puede ser interesante ahí, puede ser interesante, por ejemplo, la creatina. También hay cierta evidencia con el uso del colágeno, la vitamina C, algún antiinflamatorio natural, como puede ser, por ejemplo, la curcumina. Entonces, bueno, en esa fase también hay suplementos que son muy interesantes y la alimentación es totalmente diferente. Claro. Qué bueno. A mí, si me permitís una última pregunta. Sí, hombre, claro. A ti que te lo tengo que tema- permitir. Tema hidratación, que Buah. no lo hemos tocado. Es verdad. ¿Qué pautas se deben seguir? ¿Hasta qué punto debo tomar agua? Siempre dicen lo de, no, tienes que tomar no sé cuántos litros al día. Hombre, depende. Yo peso 70 kilos, tú pesas 95, pues no podemos tomar lo mismo. Correcto. ¿No? Entonces, ¿pero cómo se dosifica? ¿Cuáles son las pautas que debemos seguir? Vale, mira, lo que dice, ¿no? Lo que nos dicen los papers y de forma sencilla, es después del partido, ¿cuánto tengo que reponer, rehidratar? En torno a un 150% del peso perdido. Vale, he perdido 1 kilo, pues 1,5 litros en las 4 horas siguientes al partido. ¿Vale? Durante el día, pues las pautas que nos tienen entre 2 litros de líquido al día, pero ojo, con calor y en pretemporada, pues la ingesta de líquidos debe ser muchísimo mayor. Además, olvidad que no solo son líquidos y sales. Esos electrolitos tan importantes. Entonces, antes del partido, solo beber agua no es interesante. Porque voy a eliminar esa agua. Yo quiero quedármela y esa sal, esa sal en concreto, ese sodio, en esa fase es fundamental. Nosotros, es una de las carencias que hay grandísimas en el fútbol, es que no se mide el estado de hidratación del futbolista. Seguramente vosotros habéis visto en los equipos un cartelito con colores. Ese es el más la máxima. Mírate a ver cómo es el color de la orina, pero eso está influenciado por muchísimas más cosas, medicación, suplementos. Sabéis que hay suplementos, por ejemplo, las vitaminas, que tú Hace que orines de colores, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hay muchísimas más formas de medirlo, ¿no? Se puede medir a través de la masa corporal, ¿vale? A través de la tasa de sudoración, pues pesa al futbolista, antes, después, cuánta agua ha bebido, cuánto ha orinado, ¿vale? Por supuesto sin ropa, porque también... Y con eso una fórmula, se calcula la tasa de sudoración y con eso podemos ver cuánta agua debería de beber durante el partido, ya. Pero entonces deberíamos estar calculando la tasa de sudoración cada partido, porque cada partido es diferente, ¿vale? Nosotros ahora estamos utilizando una técnica nueva que es por saliva. El MX3 se llama, se mide por osmolaridad de la saliva. Mira qué sencillo. ¿Qué pasa con la orina? Hay otra de las formas, siempre se ha medido por la orina, pero eso es invasivo y asqueroso, ¿vale? Entonces esto, fíjate, lo que nosotros tenemos que utilizar en los pacientes es algo que sea lo menos invasivo posible, es decir, que lo hagas fácil y sencillo. Pon una tira, que tú la pones en la lengua 1 segundo y ahora en una aplicación tienes cómo está tu estado de hidratación en 1 segundo. Una pasada. Hoy, en el showroom que ha hecho la liga, no he podido estar porque era ahora por la tarde, había, y me hubiera gustado, una empresa que usa unas tazas del váter, que te mide el estado de hidratación. Quiero saber cómo la es. propia taza. La taza del váter, el jugador está orinando, pues no sé cómo calculará, y te ve el estado de hidratación, una taza del váter, ¿no? Entonces, ahora hay muchísimas técnicas y muchísimos métodos para medirlo. Pero una de las grandes carencias que hay en el fútbol es ese. No se mide el estado de hidratación. Se pone un cartelito en el baño con los colores de la orina y ya está. No, eso no es. Si es transparente, te dicen, Efectivamente. de locos. Pues bueno, pues bebe más, ¿no? Bueno, si tiene color, bebe más. No, bueno, como pauta general, nosotros eso. Si calculamos tasa de sudoración, antes del partido, ir bebiendo a sorbitos, sabemos que ir bebiendo cada 15-30 minutos, no beber de golpe, porque sí que podemos aumentar esa cantidad de orina en el momento y no retener ese líquido, que es lo que nosotros queremos tener dentro. Y luego, en esa carga que estamos haciendo también, pues aumentar, por ejemplo, la ingesta de sal, para que ese agua se quede en nuestras células, que es lo que nosotros queremos tener para esa competición, no tener suficiente energía, suficiente carbohidrato y suficiente agua dentro de nuestro cuerpo. ¿Después del partido, cuando acaba, se les pesa o se le hace la prueba de la...? Nosotros sí lo hacemos, el pesado antes y después, pero eso no se hace. Es decir, la tasa de sudoración en realidad habría que calcularla en entrenamiento. Entonces, al día siguiente es cuando se hace esta prueba, por ejemplo, de la saliva. Al día siguiente. Al día siguiente. Se puede hacer durante toda la semana, pero lo más normal es hacerlo día prepartido y día post partido. Oye, prepartido, mira, que estás mal. Yeah. Vamos a rehidratar más, presta atención a esto. Post partido, a ver cómo está. Estás mal.
vamos a prestar más atención a eso. Qué bueno, tío. Qué pasada, tío. Me ha gustado mucho. Mola, ¿eh? Mola, tío, Sí, mola me gusta mucho. mucho, Es tío. que Súper interesante. es interesante y molaría que yo creo que se le diese más importancia por parte de, pues lo que hablamos de los clubes y tal, no sé hasta qué punto se es consciente de la importancia de este tema cuando es vital para el rendimiento. Yo creo que, vamos, hablamos de eso, de gimnasio, de preparación física, de cosas así, pero es que la nutrición, yo no sé, en la base yo creo que estaría como de las cosas más importantes. Sí, sí. Entonces, no sé. Vamos, mola. no digo que No sé. cojáis todo y lo hagáis a la vez, pero bueno, sí, sí, a lo ahora mejor alguno está... pequeñas cositas. No os vais a poner como José, eso seguro. Y si estuvieran como yo, no corrían. Mejor que no. Como él no podéis estar. Pero bueno, que esto sirva para que mejoréis un poco vuestra salud y que os, bueno, pues que os metáis en la cabeza que es importante. Ya está. Muy importante, eso es verdad. Y que toméis decisiones. Bueno, muy guay, la verdad. No sé, espero que haya estado a gusto. Sí, no sé, sí. la verdad que conocer un poco más a fondo todo esto mola. A nosotros nos ha La encantado. verdad es que mil gracias. Yo he disfrutado, vamos, Sí. un montón. Vamos, Sí, es que sí, llevamos sí. 1 hora y 10 y se me ha pasado Sí, se me ha volando, pasado estaba volando, mirando, tío. digo, Sí, 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 "Buah, sí. va a dar tiempo". No, ya llegas tarde al fútbol. Ya. Nada, pero muy bien, súper cómodo, la verdad. Además, yo no. Creo que es la segunda vez en mi vida que hago un podcast de esto. Y la primera vez en mi vida lo hice la semana pasada. Así que, pero muy a gusto, muy cómodo con vosotros. Y la verdad que me parece genial esto que hacéis, porque estáis dando información y valor al fútbol y al futbolista. Y que cada vez haya más información de la buena. Eso es lo importante. Eso es. Nosotros Y- intentamos aportar valor en todo lo que podemos. Tío. No, sí. Y nada, agradecerte además que se nota también la pasión con lo Sí. que haces lo tuyo, las ganas que le pones y eso mola, ver a alguien así. Y nada, desearte lo mejor para tu futuro y a ver si te podemos tener dentro de poco otra segunda charlita, que seguro que hay temas Eso y es. temas para hablar Eso en es. algún momento. Encantado, seguro. cuando queráis. Ha sido un gracias. placer, de Venga, verdad. gracias a vosotros. Adiós.